Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y vamos a continuar con la guía de la UAP 2020 para el ingreso a las preparatorias, ¿de acuerdo? En esta ocasión voy a continuar con ejercicios de práctica para que ustedes refuercen sus conocimientos y puedan presentar exitosamente su examen de admisión. Ahora voy a trabajar con otro documento que también trae ejercicios de práctica, cuyo link para poderlo descargar y tenerlo a la mano se encuentra en la descripción de este video. No olviden que lo importante, además de ver estos ejercicios y practicarlos, es investigar más ejercicios del temario oficial de la guía del examen de admisión para que profundicen en aprender y dominar cada uno de los temas y que no me los agarren de bajada ni durmiendo ni viendo memes, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con los primeros dos ejercicios de esta nueva especie de guía, o documento del cual vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios, ¿vale? Nos vamos con el primer problema. Estos problemas tienen que ver con matemáticas y sobre todo con una parte que se llama razonamiento cuantitativo, ¿ok? Recuerden que el razonamiento cuantitativo tiene que ver con números, tiene que ver con el pensamiento matemático y que, como muchos ejercicios de matemáticas que existen en el mundo, hay diferentes maneras de resolverlos, ¿vale? Hay diferentes maneras de resolverlos. Si ustedes encuentran otra manera diferente a la mía de poder resolver este ejercicio o cualquier ejercicio que les pongamos, no se espanten. Al contrario, esa es una ventaja porque significa que tienen un razonamiento más amplio y que sus posibilidades de enfrentar el examen de admisión va a tener, les va a dar mejores dividendos y les va a dar mejores éxitos, ¿vale? Sin más, pues vámonos con el primer ejercicio que está del lado izquierdo que dice ABCDE, digo ABCD, ya me estoy yendo con el abecedario completo, ¿ok? ABCD es un rectángulo, ¿ok? E y F, el segmento EF es perpendicular. Este simbolito de aquí que parece una T volteada significa que es perpendicular. Eso significa que el segmento EF, de aquí a aquí, es perpendicular al segmento BC. ¿Y qué quiere decir que sea perpendicular? Que al unir esos dos segmentos, esas dos líneas, se forma un ángulo o se forman ángulos de 90 grados. Y aquí incluso está especificado un ángulo de 90 grados, que refuerza lo que dice aquí, que el segmento EF es perpendicular al segmento BC, ¿vale? También nos dan algunos datos numéricos, nos dice que el segmento AE mide 4 centímetros, es decir, de aquí a acá mide 4 centímetros y el segmento ED, es decir, de aquí a acá, mide 2 centímetros. También esos son datos que tenemos que tomar en cuenta para resolver nuestro ejercicio. Se sabe que la superficie sombreada es igual a 9 centímetros cuadrados, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuánto vale el segmento AB? En otras palabras, lo que nos pide el ejercicio es saber cuánto vale el ancho de mi rectángulo mayor, ¿ok? El segmento de A a B. ¿Cuánto mide ese segmento? Bueno, hay varias maneras de resolver este ejercicio. Una de ellas podría ser planteando ecuaciones utilizando el teorema de Pitágoras con este triángulo rectángulo, ¿verdad? Que tenemos y utilizar estos datos obviamente y poder resolverlo de esa manera utilizando un sistema, una ecuación o un sistema de ecuaciones, dependiendo cómo se vaya trabajando el problema. Pero hay otra manera distinta de resolverlo sin meternos en tantos problemas y sobre todo optimizando el tiempo, porque recuerden que lo más importante no es tener diferentes métodos para resolver un ejercicio. Lo más importante es resolver el ejercicio en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Porque recuerden que en el examen de admisión su principal lucha, además de contra los nervios, es contra el tiempo. Así que pónganse truchitas, pónganse las pilas. Ok, fíjense bien. Si ustedes son muy observadores, si ustedes son muy observadores,
Aquí este rectángulo completo tiene de base 6 centímetros. Y como ustedes ya lo vieron o seguramente se preguntarán, oiga, profe, ¿por qué dice que 6 centímetros? Ah, porque recuerden que un rectángulo tiene dos lados grandes iguales. Si en la parte de arriba aquí mide 4 centímetros y aquí mide 2, significa que desde el punto A hasta el punto D, la suma es la longitud de mi lado. 4 más 2 serían 6 centímetros. Lo que me da a entender que de base mide 6 centímetros. ¿Ok? Y ese es un dato que quizá vamos a utilizar más adelante. Otra cosa que podemos notar es que aquí hay una distancia, en este rectángulo hay una distancia de base de 4 centímetros, ¿ok? Y nos damos cuenta que en este rectángulo la mitad, exactamente la mitad de ese rectángulo está sombreado, ¿de acuerdo? La mitad de ese rectángulo está sombreado. Si yo trazo una línea auxiliar justamente a la mitad de ese rectángulo, de esta manera, si yo la trazo de esta manera, entonces esta longitud de aquí mediría 2 centímetros, ¿sí estamos de acuerdo? Mediría 2 centímetros y esta de aquí mediría también 2 centímetros. Pero ¿qué es lo más importante que puedo yo revisar? ¿Qué es lo más importante que puedo yo revisar? Que esta parte rellena que está aquí, esta de aquí, yo la puedo colocar perfectamente en esta parte blanca que tengo aquí. ¿De acuerdo? Yo la puedo colocar perfectamente aquí. Porque tienen las mismas dimensiones. Entonces yo la eliminaría de aquí. Y la colocaría de esta manera. Lo único que he alterado es la estructura del sombreado, pero las dimensiones del sombreado siguen siendo las mismas. ¿Ok? ¿Y eso para qué me sirve, profe? Ah, fíjate bien, mi querido educando, fíjate bien, mi querido pupilo. Si tú te das cuenta y observas tu rectángulo completo, te darás cuenta que está sombreada exactamente la mitad del rectángulo completo. Date cuenta que hay un rectángulo completo relleno, un rectángulo completo vacío, la mitad de un rectángulo relleno y la mitad de un rectángulo vacío. En otras palabras, la parte sombreada representa la mitad del área del rectángulo completo, ¿ok? La mitad del área del rectángulo completo. Entonces lo voy a anotar por aquí. El área sombreada es la mitad, un medio, ¿ok? La mitad del área total. ¿De acuerdo? La mitad del área total. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. El área sombreada es la mitad del área total. Entonces, a mí me están dando como dato por aquí arriba, si ustedes leen perfectamente, me dice que la superficie, recuerden que superficie y área son sinónimos, es decir, significan lo mismo, ¿ok? Se sabe que la superficie o el área sombreada es igual a 9 centímetros cuadrados. Entonces, si el área sombreada es igual a 9 centímetros cuadrados, ajá, y el área sombreada me representa la mitad del área total, entonces yo puedo averiguar cuánto es el área total de mi rectángulo, ¿ok? El área total de mi rectángulo. ¿Cómo lo voy a saber, profe? Ah, pues este 2 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces yo puedo deducir que el área total va a ser igual a 9 por 2, 18 centímetros
cuadrados, ¿ok? El área total de mi rectángulo mide 18 centímetros cuadrados. Si 9 centímetros es la mitad, pues el doble son 18. Así de fácil, ¿ok? ¿Sale? Entonces, yo ya sé en este momento que el área total de mi rectángulo, este rectángulo formado por A, B, C, D, es de 18 centímetros cuadrados. Y ustedes se preguntarán, oiga, profe, pero no me esté haciendo perder el tiempo si el problema me está pidiendo el valor del segmento AB, me está pidiendo el valor de la altura de este rectángulo completo. ¿Para qué rayos me está sacando el área si no me está pidiendo el área? Ah, campeón, es que para esto tienes que ser también muy observador. Para poder resolver exitosamente estos ejercicios hay que resolver muchos ejercicios de práctica, ¿sale? No se aprende de la noche a la mañana, así que el resolver muchos ejercicios les va dando la inteligencia, el método y la forma para poder resolver exitosamente estos reactivos. Ahora bien, ¿para qué me sirve esta área total? Yo me acuerdo de mis clases de la primaria que el área de un rectángulo es exactamente igual a base por altura. ¿Ok? Entonces, el área de un rectángulo es exactamente igual a base por altura. ¿De acuerdo? Y entonces yo sé que el área de mi rectángulo completo mide 18 centímetros cuadrados. 18 mide el área total de mi rectángulo. La base, como ya lo habíamos platicado al principio, ¿cuánto vale la base? 6. 6. ¿De acuerdo? Y ese 6 se multiplica por la altura. ¿Y qué es la altura, profesor? El segmento de recta del que me están pidiendo su valor. ¿Ok? Entonces 16 por lo que vale esta altura, que sería el segmento AB, lo voy a escribir de esta manera, eso me va a dar el área total. Y entonces lo único que tengo que hacer es despejar, mis queridos maigos. El 6 que está multiplicando lo pasaría yo dividiendo, entonces sería 18 entre 6 y eso me va a dar el valor del segmento AB. ¿Sale? ¿Y cuánto es 18 entre 6? Pues 18, digo, el 6 cabe perfectamente en el 18 3 veces. Por lo tanto, entonces el segmento AB va a valer 3. ¿3 qué? Centímetros, porque si se dan cuenta todo lo estamos manejando en unidades de centímetros. ¿Ok? Entonces, este segmento AB mide 3 centímetros y esa es la respuesta correcta de este ejercicio número 1. ¿Vale? Hay que ser muy observadores con este tipo de figuras sombreadas porque probablemente a la hora de hacer pequeños cortes, estas regiones sombreadas se puedan ir sobreponiendo para ir viendo en qué proporción está sombreada una figura con respecto a su total. ¿Ok? Insisto, tienen que ver muchos ejercicios de estos y practicarlos para poder resolverlos de la mejor manera, ¿sale? Esta es una forma de resolverlo. La otra forma, insisto, es planteando ecuaciones, pero probablemente a lo mejor requieran de más tiempo y sobre todo de más práctica, porque no todos tenemos la habilidad de poder crear ecuaciones y poder resolverlas, ¿sale? Entonces así se los dejo y vámonos ahora con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente, está en la derecha. Marta pagó 1,200 pesos al taller mecánico. Ese fue el total de pago, 1,200. Dice, en concepto de servicio, de rutina, pagó una sexta parte de esa suma. Coma, por el cambio de frenos pagó 3/10 del resto de esa suma. Y el resto de dinero fue en el cambio de embrague. El embrague es como el clutch, ¿ok? La pregunta es, ¿cuánto costó el cambio de embrague? Ok, vamos a ir resolviendo por partes. Ustedes fueron al taller mecánico, ustedes son como Marta, fueron al taller mecánico, les dieron su nota de lo que tenían que pagar y pagaron la cantidad de 1,200 pesos. ¿Ok? Entonces, mi total a pagar fueron 1,200
200 pesos. Ahí está. Pero de esos 1200 yo quiero saber, pues, cuánto pagué de cada cosa. No, ¿por qué fueron 1200? Y entonces dice aquí, por servicio, por concepto de servicio de rutina, ¿ok? Dice que se pagó una sexta parte de ese total. Entonces, si yo quiero saber cuánto pagó por servicio de rutina, y yo quiero saber cuánto equivale un sexto de esos 1200, pues tengo que multiplicar 1200 por un sexto. Una multiplicación de un entero por una fracción. Y como les debieron de haber platicado en su secundaria, pues al entero le ponen un 1 abajo para que también se convierta en fracción. Y es una multiplicación de dos fracciones que se hace de manera directa. 1200 por 1 son 1200. 1 por 6 son 6. Y divido 1200 entre 6. ¿No? Divido 1200 entre 6. Y entonces al dividir esa operación, 1200 entre 6, pues les da 200. ¿Ok? 200. 200 pesos fue lo que pagó por servicio de rutina. 200 pesos. Ahora, dice, por el cambio de frenos, ese fue otro concepto, el cambio de frenos. ¿Ok? Por el cambio de frenos, dice que pagó 3 décimos del resto de esa suma. ¿Ok? Dice que pagó 3 décimos del resto de esa suma. Entonces, de los 1200, pagó 200 pesos de servicio de rutina. Y si pagó 200 pesos de servicio de rutina, significa que sobran, el resto es de 1000 pesos. 1200 menos 200 son 1000 pesos del resto. De esos 1000 pesos, se utilizaron 3 décimas partes para el pago del cambio de frenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar los 1000 pesos por 3 décimos. ¿Ok? ¿Por qué 1000 pesos? Porque ese fue el resto. A los 1200 que tenía del total, le resté los 200 pesos por el servicio de rutina. Por eso son 1000 pesos aquí. Y de esos 1000 pesos se utilizaron las 3 décimas partes para pagar el cambio de frenos. Vuelvo a ponerle un 1 abajo para hacer la operación. 1000 por 3 son 3000. Entre 1 por 10 son 10. Y haciendo la división me da un total de 300 pesos. ¿Ok? 300 pesos se utilizaron para el cambio de frenos. Finalmente dice que el resto de dinero fue en el cambio de embrague. Ahora sí llegamos al cambio de embrague. Y la pregunta es, ¿cuánto pagué por el cambio de embrague? A ver, si yo en total pagué 1200 pesos y yo les digo, a ver, mecánico, ¿cuánto voy a pagar? No, pues que son 1200 varos. A ver, dígame de qué y qué y qué. ¿De qué tanto y qué tanto? Ah, pues mire, son 200 pesos del servicio de rutina. Son 300 pesos del cambio de freno. ¿Cuánto le debieron de haber cobrado de embrague si en total de la suma de estos tres conceptos fueron 1200? Pues es muy fácil. 200 más 300 son 500. Y de 500, ¿cuánto me falta para 1200? Me faltan 700 pesos. En otras palabras, a 1200 le quitas 200, me daría 1000. A ese 1000 le quitas 300, te quedarían 700 pesos. La suma de los tres conceptos le darían los 1200 pesos que pagó por el servicio en el mecánico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el cambio de embrague? ¿Cuánto costó? 700 pesos. ¿Sale? Para que lo tengan en mente. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos ejercicios? Primero, el manejo de áreas sombreadas, por un lado, para que le echen un ojo a su estudio, y por el otro lado, el trabajo con las fracciones. Cómo obtener la cantidad por concepto de la fracción de un total. Simplemente se hace una multiplicación
Hay que trabajar con las operaciones con fracciones si es que todavía es la hora que no las han dominado, porque no solamente para su examen de admisión es importante que trabajen con fracciones, también van a utilizar muchas fracciones en la preparatoria. Así que yo les invito a que se pongan a estudiar y que dejen de estar viendo memes por ahora. Ya vendrá el tiempo de la diversión, ¿sale? Soy el profesor Oliver, bienvenidos nuevamente, suscríbanse y compartan estos videos y reproduzcanlos cuantas veces sean necesarios. Nos vemos la próxima.